Buenos días, hoy voy a mostrar una famosa partida del ajedrez. Es una partida muy importante para el segundo campeón mundial, el Manuel Lasker, ya que significó un punto de inflexión en su match contra Steinitz. Lasker estaba jugando en esta séptima partida y el match iba igualado. Habían ganado dos partidas con blancas cada uno y habían hecho dos tablas. Y en esta partida Lasker empieza a jugar bastante agresivo. Pero esta partida es famosa porque tiene como una historia que nos explica Kasparov en su libro Cómo la vida imita el ajedrez. Según la versión oficial, la partida continuó de una manera. Stennis tenía una clara ventaja posicional que le debía llevar a la victoria. Lasker lanzó un ataque a la desesperada contra el rey negro, sacrificando una pieza, presionando hasta cierto punto aunque conservando la ventaja. O sea, Steinitz tenía ventaja todavía y cometió un error que le costó la partida. La sorpresa por haber cometido un error tan garrafal afectó tan negativamente a Steinitz que perdió las 4 partidas siguientes y el título mundial. Esa es la historia oficial. Pero Kasparov hace una versión revisada de la historia. Él decía que Stennis tenía una posición victoriosa desde el punto de vista objetivo, pero cometió unos cuantos errores que permitieron a Lasker lanzar un peligroso ataque y la posición se complicó bastante. El juego subsiguiente del aspirante y el sacrificio de pieza crearon muchos problemas prácticos a las negras. Steinitz no consiguió defenderse de forma adecuada debido a la constante presión y perdió. Steinitz cometió su error final en una posición que ya estaba perdida. El impacto psicológico de ser superado por una posición superficialmente sencilla y ganadora dejó atónito a Steinitz, que fue incapaz de recuperarse durante el resto del torneo. La derrota removió algo más que la seguridad en sí mismo. Aparentemente los principios del ajedrez sólido y lógico que Steinitz apreciaba tanto le habían traicionado. Había Estaba convencido de que iba ganando y jugó de acuerdo con su filosofía y aún así perdió. Bueno, veamos la partida. Es muy interesante. Lasker empieza con una española en 4-5 kbf3 kbc y alfil b5. Y Steinitz hizo su muy clásica defensa Steinitz. Una apertura que hoy en día no se juega tanto, pero es perfectamente lógica. D4 es una excelente jugada de las blancas. Está presionando el peón D5. El negro puede tomar, pero la jugada más común, aunque es casi similar, es alfil D7, desclavando. Caballo C3 es una jugada muy lógica y el blanco tiene una posición muy agresiva. Y en este momento, caballo G7 es una jugada que casi nunca se ha hecho. Eh, En ese momento la jugada lógica y predecible sería enroque. El mismo Lasker, intentando evitar la simplificación, hizo en otras partidas de este campeonato mundial alfil C4. Pero alfil E3 es una jugada muy lógica. El objetivo es seguir su desarrollo. Caballo G6 es una jugada con la idea de liberar el alfil. Y aquí todavía, como digo, el enroque es una jugada posible, pero Steinitz, Lasker desea sacar lo máximo de la posición, por lo que hace dama de 2. El negro continúa con alfil e7 y, como les digo, enroque es una jugada muy lógica, de 5 es posible, h4 es muy interesante, pero Lasker decide enrocarse, está en el estilo súper agresivo. A6 se me está molestando el alfil y Lasker decide retirarlo a E2. Todavía alfil por C6 es posible, pero alfil A2 está muy bien. Hay que quitarse un poco la presión del centro, por lo que el negro hace E por D4 y después de caballo por D4, caballo por D4. En este momento, una jugada perfectamente lógica sería alfil por D4. Lo que pasa es que en este momento el negro podría, si así lo desea, hacer
alfil G5 y obligaría a alfil E3 y a cambiar los alfiles. Lasker no desea que la posición se simplifique, por lo que toma con dama. Una jugada, por lo demás, lógica y posible. Alfil F6, amenaza a la dama, que se tiene que quitar. Y ahora alfil C6, intentando presionar en la gran diagonal. La posición blanca es muy buena. Caballo D5, una jugada lógica. Y después de enroque, el blanco tiene varias opciones, todas muy válidas. Puede comer caballo por F6. Puede hacer varias jugadas lógicas, pero Lasker estaba en modo hiperagresivo. Hay que recordar que los peones no retroceden, así que jugadas del tipo como G4 no es que tengan necesariamente que ser malas, pero ese peón ya no retrocede, entonces es el tipo de jugadas que hay que pensar un poco. Steinitz juega tranquilamente torre 8 y lo que pasa es que el blanco en ese momento comete una imprecisión. La idea de G4 es obviamente hacer G5. Se supone que el alfil se tiene que quitar, pero el negro tiene una jugada muy interesante que es alfil por D5. Una jugada muy buena que aprovecha la posición. Se puede tomar con el peón y en ese momento las blancas estarían bastante bien. E por D5. Lo que pasa es que el negro estaría obligado a sacrificar calidad, torre por E3, pero es un sacrificio bastante interesante. Si el blanco captura, alfil por G5 y la posición es interesante para el negro. El blanco está bien, pero es una posición un poco pasiva. Después de alfil por D5, Lasker decide tomar con dama. El detalle está en que tomar con dama pues no es la opción más sólida y Steinitz se encuentra una excelente jugada con torre E5. La dama regresa a dama de 2 y en ese momento hay un peón en G5. Se suponía, o eso creyó Lasker, que no se podía hacer alfil por G5 por F4 y estaría amenazando dos piezas, ganando piezas. El problema está en que Lasker pasó por alto torre por E4, una excelente jugada de las negras que gana un segundo peón. Después de F por G5, dama E7, se aprovecha de que los alfiles están en la misma columna, por lo que uno de los dos alfiles va a desaparecer. En ese momento uno se tiene que preguntar qué hacer. El blanco se acaba de dar cuenta de que fue víctima de una combina. Puede tener jugadas muy lógicas, rey B1, alfil F3 para intentar comer en B7. El detalle está en que, qué hacer. Desde el punto de vista objetivo, lo único que queda hacer de parte de las blancas es atacar. Y por lo que Lasker hace torre D, F1, obligado torre por E3, y ahora alfil C4, con el caballo, con el alfil en C4 presionando sobre el peón en F7. Las negras tienen que encontrar una forma de defenderse. Tienen dos peones de ventaja, pero el ataque de las blancas es interesante. Torre F8 es una jugada perfectamente lógica, pero Steinitz se le ocurrió la idea de caballo H8, una jugada un poco fea, pero que coloca el caballo defendiendo F7 y la torre al llegar a la columna E va a permitir que las negras estén ganando rápidamente, o al menos esa era la idea de Steinitz. El blanco pues no le queda más que seguir atacando, H4, el negro hace C6 preparando D5, jugada que va a volver alfil, el alfil de C4 le quitará, lo volverá algo pasivo y con los dos peones de ventaja Steinitz tenía la esperanza de ganar la partida.
En este momento, siendo objetivos, el negro está mucho mejor, pero lo importante es que el blanco no se da por vencido y hace G6, una jugada muy interesante. Recordemos que desde el punto de vista práctico todas las jugadas están perdidas, pero G6 es una jugada muy interesante. La idea es que cuando se come el peón, H5 abre líneas. Lo que pasa es que se descubrió que G por H5, después de torre por H5, la jugada torre 5 es excelente, ya que está cambiando torres y si esta se quita, entonces simplemente da la opción de dama G5, simplificando la posición, cambiando damas con una gran ventaja para las negras. Pero encontrar eso en la partida viva es bien difícil. Después de G6, el negro siguió con su plan, una jugada muy lógica, pero lamentablemente ya no es igual. Después de D5, el negro captura en G7 con jaque, el rey come, alfil de 3 es jaque y el rey regresa. Pero ahora las blancas tienen una posición muy interesante, aunque siguen teniendo dos peones de menos. H5 y la posición de ataque de las blancas es muy buena, ya que todas las piezas están en contra del rey negro. Las negras tratan de traer su última pieza, torre E8, y en esta posición el avance H6 debilita la posición del rey más todavía. El negro hace G6 intentando mantener la posición cerrada. Obviamente es la mejor defensa, pero su posición no es tan sólida como él quisiera. H7 es jaque, el rey se tiene que mover y podemos notar que el caballo de H8 en realidad es una pieza que está muy mal ubicada. El blanco hace una jugada muy interesante al más puro estilo de Kasparov. Kasparov tiene muchas partidas donde él está en una posición muy agresiva y de pronto hace un movimiento de rey para que su rey esté más seguro para después proseguir su ataque. En este caso, Lasker hace rey B1, una jugada que lamentablemente para Lasker no es la más precisa, pero sí pone al negro en muchos problemas. Dama E5 es una jugada lógica, A3 hace un airecito y C5. Lo que pasa con C5 es que intenta hacer C4, pero las blancas tienen dama F2, una jugada muy agresiva. Trata de llevar la dama a H4, ya que el rey blanco está tranquilo. Entonces va a llevar todas las piezas blancas contra el rey negro. C4, la idea de Steiny es bien simple. Al amenazar el alfil, lo va a quitar de la diagonal más molesta. En realidad, aparentemente no hay jugada para este alfil. El alfil de D3 está atrapado. Lo que pasa es que Lasker ya lo había previsto y hace dama H4. En este momento no se puede comer el alfil porque dama H6 es jaque mate. El rey negro no tiene movimiento. Pero el negro hace F6 para darle un airecito a su rey y poder escapar. Y en ese momento Lasker hace una jugada que cuando yo la vi la primera vez hace muchísimos años, quedé muy sorprendido porque es una jugada que no entendía muy bien con qué objetivo estaba hecho. Alfil F5 es una jugada muy buena, ya que la pieza se pierde como había sido planificada. Se puede hacer alfil por G6, lo que pasa es que no es suficiente. El alfil en F5 controla y molesta bastante al rey. El rey se quita intentando que ese alfil desaparezca y ahora las blancas traen la otra pieza, la torre, a la columna G. Las dos torres están encima del rey negro y la dama está a punto de entrar también con esas ideas. El negro pues captura, es la jugada más práctica, G por F5 y ver qué pasa. Las blancas siguen con jaque, se está atacando F5 y no se puede dejar la torre en E8, por lo que a rey E7, torre G8, se está amenazando la captura de la torre G8, el caballo en H8 está mal ubicado
la posición se ha vuelto muy complicada. Quizá con un juego correcto el negro podría salvarse, pero es muy difícil. En ese momento, después de torre G8, el rey se quita a D6. Quizá el primer paso hacia el precipicio es las negras desean mantener el peón de D5 defendido, pero era mejor quitar el rey a D7. Intentando escapar, el rey estaría un poco más seguro. Sigamos con la partida. Después de rey D6, las blancas siguen con todas sus piezas atacando. Torre por F5, están capturando la dama. Y la dama tiene que moverse. Y el negro comete una jugada más. Un error, dama E6. El problema de dama E6 es que la dama tiene que retroceder y después de torre por E8, la dama tiene que capturar en E8 y cae el peón de F6 y el rey negro está muy mal ubicado. Es una posición bien complicada donde el rey tiene que ver cómo se esconde. La mejor opción quizá era rey C7, lo que pasa es que el rey ahora está demasiado expuesto. Rey C5 es una jugada lógica. Lo que pasa es que ahora viene una jugada de las blancas fantástica. Y es dama H6. La dama controla junto con la torre el caballo que no puede salir y se amenaza torre F8. Además, tiene ideas con el movimiento de la dama en otras casillas y en el control de la sexta. ¿Cómo se evita torre F8? El negro no tiene forma de evitarlo y hace torre E7. Y es en este momento donde el blanco encuentra una jugada muy interesante. Es posible hacer torre F8, pero el detalle está en que las negras tienen torre por H7. Y no nos podemos comer la dama porque nos comen nuestra dama. Entonces perdemos nuestro peón. Pero el rey negro en C5 está demasiado mal ubicado y la torre controla la sexta. Por lo que la jugada dama H2, preparando la entrada de la dama en D6, es una jugada muy molesta para las negras, que no tienen forma fácil de defenderse. Quizá la jugada dama D2 era un poco más precisa, ya que amenaza al rey desde otra diagonal, pero igual la jugada dama H2 es muy molesta. El negro tiene que intentar defenderse. Torre 1 jaque para intentar escapar. Es posible, pero el negro hace dama D7. Una jugada que pierde la partida inmediatamente. Lo que pasa es que el rey negro está muy mal ubicado y no se puede casi mover. La jugada que gana muy bonito es dama G1, una jugada excelente. Y el jaque lleva a la dama a dar jaque en G5. En este jaque el rey no tiene movimiento. Si rey B5 seguiría dama jaque, seguido de dama B4 mate. Entonces el rey tiene que mover el peón, no le queda de otra. Y ahora viene una jugada súper divertida. Dama G5. La torre cubre sexta y la dama da jaque en quinta. Las negras no les queda más que colocar su dama en D5, pero después de torre F5 se gana la dama y con ello la partida. Las negras capturaron intentando ver qué pasaba, pero después de dama por D5, rey D6, dama F6 y las negras se rindieron. Las blancas están a punto de comerse el caballo de H8 y las negras no pueden hacer nada para evitarlo. Es una excelente partida de Lasker, una partida muy complicada con detalles muy interesantes.
y una muestra de las cualidades que convirtieron a Lasker en un jugador muy extraordinario. En una posición donde con 2 pies de menos nadie hubiera dicho nada si se rendía, él siguió jugando, más que todo porque sabía que no perdía nada jugando un poco más y también, dada la diferencia de edad entre Lasker y Steinitz, pues cansarlo un poco, aunque terminara siempre perdiendo la partida, no estaba nada mal. Pero encontró muchísimos recursos que le complicaron el juego bastante a Steinitz, que no logró encontrar las jugadas más precisas para mantenerse en esta posición. Una muy bonita partida. Eso es todo. Espero que les haya gustado. Y gracias por su atención.